¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esta noche tenemos aquí en la central la entrevista con la doctora Tania Mesa Escorza, candidata a diputada local por el distrito de Pachuca por Morena. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio que nos han abierto en Central MX. Un saludo a toda la audiencia. Nos acompaña, como siempre, Héctor, Beto, Osvaldo, buenas noches. Hola, muchas gracias por acompañarnos a esta entrevista con la candidata. Muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, aquí estaremos platicando un rato de todos los temas de interés para la capital del estado. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a esta central de las entrevistas. No se vaya, es mitad de semana y una muy buena entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos y quédese que va a estar bastante interesante esta dinámica democrática que tenemos con algunos de los candidatos. Bueno, pues Tania Mesa es licenciada, maestra, doctora en Ciencias de la Comunicación en todas sus vertientes, en género, o sea, una preparación académica realmente sobresaliente considerando el promedio histórico que hay en la Cámara de Diputados, ¿no? Pues no sé del promedio, pero yo te hablaré. Sí, el doctorado es en Ciencias Políticas y Sociales, pero sí, el énfasis académico ha sido en comunicación, en cultura, en estudios sociales. Hoy fuiste maestra aquí cuando menos de dos, ¿no? O de uno nada más. Ya, me dio clases en la universidad. En la universidad y a ti en un curso. También Un curso de género. y comunicación. Exactamente. Vamos a ver qué tal aprendieron. Les voy a hacer examen, muchachos. Saquen una hoja, les voy a hacer examen. ¿Eso sirve para ir a campaña? ¿Hacer examen? No, tener una preparación académica, digamos, por arriba del promedio. ¿Sirve para una campaña? Sirve, pero no es el elemento fundamental. Es cierto, porque hay gente muy valiosa que no tiene grados académicos, que no tiene incluso estudios universitarios, pero que tiene la sensibilidad y el liderazgo. Entonces, no es limitativo el tener los estudios. ¿De qué sirve? Sí, es una herramienta adicional. Pero es que vemos el promedio, y lo voy a decir, digo, es algo que se ha visto recientemente. Bueno, recientemente me refiero al poco tiempo que tiene Morena como partido político, como movimiento. Vemos diputados, alcaldes, gobernadores, gobernadoras, con una preparación académica muy deficiente y que se refleja terriblemente en su actuar. Por eso pregunto, insisto, si es mejor, si es... porque es que las buenas conciencias dicen, no, eso no tiene nada que ver. No, ¿cómo no? Sí sirve y se ve en los resultados. Y hay que ver una sesión en el Congreso hoy en día y podemos constatar perfectamente bien quién tiene preparación y quién no. Sí, estoy de acuerdo, mi querido Fernando, pero no es limitativo, porque de verdad que hay gente que no tiene la preparación, pero la sensibilidad de los años de venir de abajo, de los años de ser empático con las personas históricamente excluidas, pues les da, los pone en otro nivel, que a lo mejor quien es totalmente apegado a la ley, a los estudios, a la academia, claro que es una herramienta, pero si no traes adicionalmente esa sensibilidad, entonces lo que hace son leyes que no resuelven el problema, leyes que sirven para poner un poco de orden sobre la problemática, pero que no van a la raíz. Esa te la da otra sensibilidad. No lo estoy denostando. También yo pasé muchos años esforzándome por tener estos grados académicos, pero también he presenciado, y no solo de Morena, de todos los partidos, gente con doctorado que no por eso tiene sensibilidad con la problemática más dolorosa de la sociedad. Bueno, sí, sensibilidad definitivamente, ¿no? Pero yo insisto, es que ese es un punto que lo hemos visto, sobre todo en esta legislatura, se ve cuando alguien tiene cierta preparación y también se ve cuando no la tiene. Oye, pero por ejemplo, digamos el promedio tendrá licenciatura y no por eso les da calidad para hacer un buen papel legislativo, ¿no? A veces hasta en los mismos posgrados. Yo creo que también depende mucho de los egos, de cerrarse y de decir, yo como soy doctora, ya lo sé todo. ¿Tú qué me vas a enseñar que tienes licenciatura, no? Entonces, ¿yo sé más porque soy doctora? Pues claro que no, porque el conocimiento está en todas partes, no solamente está en la academia. Algo que, bueno, que yo he dicho siempre es que en la parte académica
sin la práctica, digamos, la teoría sin la práctica es soberbia y la práctica sin teoría pues es enajenación. Creo que deben combinarse ambas. Y algo que sucede en Morena específicamente es que yo sé que hay perfiles que a lo mejor han llegado después, que no están todavía tan cercanos a los ideales del movimiento, pero esta parte de Morena de darle apertura a poblaciones históricamente excluidas, el traer una persona que no tuvo las mismas oportunidades, de pronto dices, es que ese no tiene carrera. Pues no, pero es que se tuvo que ir, es un migrante. O es que ese no tiene carrera, tiene la prepa, sí, pero es que es una persona de la diversidad que lo corrieron de su casa porque era gay o porque era lesbiana y no tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces, esa es la problemática social que hay que ver para no juzgar así de, pues, ¿cuántos grados tienes? Pues esa es la comisión que te doy. No, yo creo que hay experiencias muy valiosas. No menosprecio, ni soy quien, porque yo misma, pues, fui muy nerd, como se decía en la prehistoria, es decir, yo estudié rápido, muy nerd, bueno, muy ¿cómo dirá la chaviza ahora? Muy ñoñis, ¿no? ¿Quién sabe cómo dirá? Porque además yo estudié de corrido, es decir, yo me titulé del doctorado a los 33 años, por ejemplo, y terminé la licenciatura, casi enseguida la maestría, enseguida el doctorado, en fin. O sea, yo sí le aposté mucho a la educación, creo en la educación, pero también tengo la apertura de decir que no el camino que yo elegí es el único y verdadero, que hay muchos otros de donde también abreva conocimiento y sensibilidad. Hablábamos de la actual legislatura hace unos minutos. Podemos observar que en esta precisamente se ha observado mucho que en las iniciativas, las reformas a las leyes, únicamente se hacen cambios a algunas palabras e incluso únicamente se adhiere el lenguaje inclusivo, el cual obviamente es necesario, pero debe haber algo más de fondo. ¿Usted realizará estas actividades de ser electa y modificar las leyes en cuanto a la sensibilidad que tiene con la ciudadanía? Mira, yo tengo una convicción que no tiene que ser necesariamente la de todas y todos los demás que van a integrar el Congreso. Yo creo que estos indicadores a partir de cuántas iniciativas presentaste, cuántas te aprobaron, eso debe parar. Es mi personal punto de vista. Yo prefiero que durante los 3 años de la legislatura hacer 2 o 3 iniciativas, pero que realmente lleguen a impactar la vida cotidiana de la gente. Porque puedes hacer iniciativas muy buenas, tú lo acabas de decir. ¿Está mal que una iniciativa corrija el lenguaje incluyente? No, está bien, pero pues ya es una iniciativa y te ponen puntito, ¿no? Entonces ya dices, ¡ay, qué alta productividad! Pero en términos reales, ¿de qué le sirvió a la gente? Yo creo que una iniciativa de ley que modifique una ley o que cree una nueva ley no tiene que quedarse solamente en la aprobación. Tenemos desde el Congreso que hacernos cargo de ver que aterrice, que armonice en códigos, en reglamentos, en procedimientos, incluso en bandos de policía de los municipios, para que la gente de a pie de verdad sienta que hubo una ley que le benefició. Que les impacte en algo. Que les impacte en algo. ¿Para qué desde luego. Así es, Fer, porque mira, si uno se pone a revisar las leyes que hay, pues la mayoría, no todas, pero la mayoría son buenas. Son positivas, pero qué bonita legislación, pero qué bonitas leyes, bien armonizadas con los derechos, no todas, pero la mayoría. Y luego, ¿de qué le sirvieron a la gente que paga tu sueldo como diputado? No, y te tiene que servir para que el día que a ti, por ejemplo, hablemos de materia de seguridad, que tú tengas un problema y le hables al policía de la esquina, él pueda decir, aquí en mi reglamento sí tengo impactada esa ley, si tengo transversalizados los derechos. Si no está allí, ¿de qué te sirve en el momento en que necesitas que esa ley te garantice derechos, te dé un espaldarazo como ciudadano, como ciudadana? Pues no sirve de nada. Entonces yo creo que es mejor irse al camino completo de la ley, que quede aterrizada en donde debe aterrizar, aunque tus parámetros de productividad digan, uy, nada más presentó 3, 4 iniciativas, sí, pero de veras le llegan a la gente. No nada más para tener estrellita en la frente. Por eso preguntaba de la preparación, porque esa es una de las coincidencias de gente con alta preparación. Por ejemplo, vemos la actual legislatura, ¿no? Que se ha convertido y que va a pasar a la historia
como una de las legislaturas más anodinas que ha habido en toda la historia del estado de Hidalgo. Faltistas, están 5 minutos y se van, regresan, platican, hacen todo menos estar en la sesión. Y ahora, desde que estamos en época de campaña, peor. O sea, quedan sin quórum 3, 4 veces por sesión. Definitivamente los que ya están en campaña pues ya ni van. Y si van, pues lo mismo pasa en la lista. Ahora ya vimos que ya se pueden hasta usar 2 tabletas, que cada diputado puede usar hasta 2 o más tabletas, de las que son, se supone, para individualmente, personalmente, biométricamente, utilizar la propia. Bueno, pues ya se vio que pueden manipularse indistintamente, ¿no? Pero ese es el punto. ¿Cómo hacerle para que la próxima legislatura, porque esta, bueno, pues ya propiamente va de salida, para no incurrir en eso precisamente? Ese es uno de los puntos, las carreritas por tener más iniciativas. Y el hecho de que a quienes pagan los salarios de los diputados, o pagamos, Kimosabi, los salarios de los diputados, que tengamos la certeza de que van a cumplir con su labor y estar donde tienen que estar en el momento en que tienen que estar. Pues yo creo que todo, no todo, pero la principal responsabilidad pues está en quiénes son los jefes o las jefas de los diputados. Pues el pueblo, pues el distrito. Entonces yo creo que también la ciudadanía debe exigir esa parte. No estoy mandando toda la responsabilidad a la ciudadanía, porque siempre pasa, pues la gente no denuncia, pues la gente no pide, pues, no, o sea, y ese es quitarse la responsabilidad. Claro, pues es etéreo, la gente no va a ir a reclamarle, porque ellos sí tienen que trabajar, o sea. No, bueno, también los diputados tienen que trabajar, pero hay que garantizar que efectivamente trabajen, ¿no? Ese es el tema. Pues tiene que haber una regulación interna. A ver, por ejemplo, ¿qué hicieron ahorita en esta legislatura? Dijeron, el que llegue tarde no sube a tribuna. Bueno, ya fue una manera de presionar, ¿no? El que no pase lista a tiempo, ¿no? No sube a tribuna. Ya es una manera de decir, no puedes llegar a la hora que quieras, hablar y después volverte a ir, ¿no? Entonces, tiene que haber normativa interna. Hay un tema en el Congreso que ha ocupado mucho, Fer lo ha abordado, porque también la ciudadanía lo pregunta y lo exige. Mucho se habla del empoderamiento de las mujeres, de que deben estar en la política. En el Congreso hidalguense, pues no hay esta igualdad, no hay esta paridad, a pesar de que efectivamente hay el mismo número de mujeres que de hombres, no están en los espacios de toma de decisiones como es la Junta de Gobierno. ¿Usted podría ser la próxima presidenta de la Junta de Gobierno? Pues podría ser yo o cualquiera de mis otras compañeras. Hablo en el caso de Morena porque no puedo hablar por los demás partidos. Todas tenemos la posibilidad y todas estamos listas para asumir ese y otros grandes retos. Yo podría hacerlo, sí, me gustaría también, pero creo que todas las compañeras están en la posibilidad, porque efectivamente esta legislatura pues no tuvo mujeres en la Junta de Gobierno, ¿no? Eso es claro, porque pues hay que presidir las comisiones de los grupos parlamentarios, ¿no? Evidentemente. Entonces, ahora, mientras no se presidan. Perdón, ¿hay línea desde cuarto piso para que este cargo lo ocupe Andrés Vázquez? No hay línea, no. No, porque hay por la que se respeta la separación de poderes. Y es a lo que estamos. Pero no hay una instrucción por atrásito de tiene que quedar él, va a ser él, va a llegar él. Yo no he recibido ninguna instrucción al respecto. Comentaba usted, ahorita decía que los diputados se deben a la ciudadanía. ¿Es cierto que los diputados se deben a la ciudadanía o se deben a los partidos? Bueno, se supone que los partidos están también representando ideológicamente a la ciudadanía, por eso la ciudadanía vota por las y los candidatos a partir de los partidos. Entonces, sí, se deben a la ciudadanía, pero también hay un compromiso con el partido que te postuló, porque ustedes saben lo difícil que es postularse como independiente, ¿no? Está hecho para que realmente no lleguen los candidatos, las candidatas por la vía independiente. Entonces, el sistema político como está actualmente solo te permite llegar en términos reales a través de un partido político. Entonces, pues sí, te debes a ambos, pero principalmente pues te debes a la ciudadanía. Claro, si no, no llegaría el dinero a los partidos. De entrada, así es. Bueno, decía Beto, y tiene razón, antes de irnos rápido a la pausa, yo dentro de mi ignorancia sí veo mal que un hombre presida la Comisión de Género del Congreso. ¿Está mal o no está mal? Sí está mal. En mi opinión, sí está mal.
No debería ser así para la siguiente legislatura. No, ni para la siguiente ni para ninguna otra. Esta legislatura se autodenomina la legislatura de la inclusión y como bien decía Beto, pues sí son el mismo número de hombres y de mujeres. Y nunca presidieron ni en las comisiones más importantes, que es la de legislación, puntos constitucionales, la de Hacienda, bueno, la de género. Digo, ya de entrada, ¿no? Y mucho menos la Junta de Gobierno. Hubo una mujer a partir de hace 4 o 5 meses, y eso porque desde su partido, el PAN, dice que paradoja de la vida, ¿no? Que fue el PAN el que puso a la mujer, la única mujer que tuvo la Junta de Gobierno, pero no la presidió. Tiene que hacerse algo o dejarlo a la voluntad de los partidos, de los jefes de los partidos, de quien diga, a ver, tú vas de coordinador. Ha habido una mujer solamente presidiendo el Congreso del Estado en 154 años. Sí tiene que hacerse algo, por supuesto, porque los derechos, nadie, a las mujeres y en general a los grupos históricamente excluidos, los derechos no nos los dieron de gratis porque amanecieron de buenas o por nuestra linda cara. Siempre tuvimos que pelear, que luchar y que arrebatarlos. Entonces, claro que tiene que hacerse algo. Lo que se propone, lo que yo vislumbro ahorita de bote pronto, pues es que se pudiera hacer lo mismo que en el Poder Ejecutivo, ¿no? Que en las mismas candidaturas. Ahorita hay un hombre, el que sigue tiene que ser mujer, y hazle como puedas. Porque si no es así, nunca va a ocurrir. Voy a decir, así es. No puedo decir el nombre porque fue en un momento donde no había condiciones para publicarlo, pero hubo un diputado, y él sabe quién es, que dijo, ya somos iguales, ya estamos el mismo número, ya somos igual hombres y mujeres, ya qué más quieren. Si es en ese ya qué más quieren, nunca va a ocurrir. No, ya es, ¿qué más quieren? Yo tengo una larga lista de lo que todavía queremos, de verdad, porque además esa frase, específicamente esa de ya qué más quieren, la venimos escuchando desde el 53, cuando se aprobó, así, sí, ya votan, ya qué más quieren, ¿no? ¿Qué más quieren? De verdad no entiendo qué más quieren. Eso lo he escuchado tantas veces. Bueno, vamos a pausa, perdón. Vamos a pausa, ¿qué nos pasamos? Regresamos. El consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes es un tema de salud pública. Las adicciones a edad temprana tienen consecuencias múltiples y graves. El Instituto Municipal para las Adicciones de Pachuca cuenta con profesionales capacitados para acercar herramientas de orientación, prevención, detección e intervención para padres, maestros, familiares y amigos de personas adictas. Para mayor información llama al 771-715-6751. Regresamos, estamos platicando con Tania Mesa Escorza, candidata a diputada local por el distrito 12 de Pachuca, perdón, por Morena. Hablando de Morena, doctora Tania, ¿qué pasa en Morena? Díganos, ¿qué pasa en Morena? Ayer veíamos ahí un comunicado, pues un tanto explosivo del presidente Marco Rico. ¿Por qué ese pleito interno que traen? Porque pues no se le puede llamar de otra manera. Pues no es un pleito interno, es una confrontación de ideas que no estamos acostumbrados a ver en el partido que gobierna. Pero la gente de izquierda somos así. Difícilmente vamos a decir, bueno, sí, está bien, me callo. No, este es mi punto y lo discuto y lo debato, pues porque de allí venimos, es nuestra formación. Entonces, no estamos a lo mejor como público a quienes les interesa el tema político, porque pues hay mucha gente a la que no le interesa, ¿no? No estamos acostumbrados a ver eso, estamos acostumbrados a ver la disciplina partidista, pero acá no. Pero el pleito no es por ideología, ni por principios, ni por ideales, no. El pleito es por posiciones, porque yo no quedé
¿Por qué? Porque pues, me tocaba o porque yo tengo mejor, porque yo estuve en la encuesta y la encuesta salió a mi favor. ¿Cuál encuesta si no hubo encuestas? Bueno, ese es el problema, ese es el pleito y a eso se refiere el presidente, a eso se refirió en ese comunicado. Llamó a no ejercer el famoso voto de castigo y prácticamente lo dijo con otros términos, pero sí llamó a la disciplina, la tradicional, ancestral, histórica disciplina priista que decían, bueno, está bien, ya, sigo a la siguiente, voy a la siguiente, pero aquí no. Pues es que más que disciplina es una convicción por un proyecto. Nosotros queremos que siga la transformación. Claudia Sheinbaum va a ganar y va a arrasar, pero no es suficiente. Necesitamos tener la mayoría calificada en los congresos, en las cámaras. Entonces, por eso es que se está solicitando este compromiso, no esta disciplina, este compromiso con el proyecto de nación, con un proyecto que está transformando. Ya sé lo que ustedes opinan, bueno, porque los he leído, porque los sigo a todos ustedes en las redes, pero la transformación lleva su tiempo. Y si por lo menos los últimos 40 años el país estuvo patas arriba, obviamente en 6 no vamos a acabar de recomponer lo que nos entregaron patas arriba. Ese es mi punto de vista. Entonces, ¿qué hace que la transformación pueda llegar más rápido? Pues obviamente tener la mayoría calificada en las cámaras, en los congresos. Entonces, es lo que se está solicitando, es lo que se está pidiendo. Que se sumen, que haya un compromiso, no disciplina por disciplina. No es así de, bueno, si no te toca hoy, te tocará mañana. No. Lo que se está pidiendo es que se establezca un compromiso con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. ¿Ese proyecto lo garantizan quienes ya están nominados? Pues no todos, hablemos con la verdad, no todos. Porque ese es el motivo de la fricción interna. Sí, lo entiendo, pero el paso en este momento es llegar a tener la mayoría calificada en las cámaras y en los congresos. Ese es el paso que estamos intentando dar. Entonces, ¿qué está garantizando? Bueno, que vamos a llegar. Que después esas personas mantengan la lealtad al proyecto es algo que no está en las manos de nadie en este momento. Ya lo veremos, pero por lo pronto es lo que nos garantiza. Que pasemos a un partido hegemónico otra vez, para, como dicen, el haya sido como haya sido, llegue quien llegue, pero que estén con la transformación. Mira, lo que pasa es que un partido hegemónico no es por sí mismo. Me estoy refiriendo a Morena. Hay otros partidos en el mundo que sí son hegemónicos por sí mismos, ¿no? Pero... Y aquí lo tuvimos buen rato. Y aquí, exactamente. Estamos en el PRI en los 80, 70. Así es. Y mucha gente, ¿por qué seguía votando por el PRI? Porque le seguía dando resultados en su momento, ¿no? Antes de los 80, por ejemplo. En el momento en que ya lo sintieron alejado, que ya no estaba yendo. En ese momento se hablaba de los ideales de la Revolución Mexicana, porque todavía estaba presente. A partir de los 80 la gente deja de votar por el PRI. Esa es la realidad, ¿no? El fraude electoral del 88, pues es la prueba misma, ¿no? Entonces, la gente no es tonta. Entonces, si ahorita el camino es un partido no hegemónico, pues, si fuera un partido hegemónico no estaríamos teniendo que tener esta petición a la gente de por favor prioricen el proyecto, etcétera. Porque como lo era el... ¿no? Los que se aspira al decir, voten los 5 de 5. Esa es la petición. Esa es la petición, vamos para allá. Se aspira como un paso temporal, porque esto no es un proyecto para tener un partido hegemónico, es la vía para lograr concretar un proyecto de transformación. Esa es la realidad. Perdóneme. Al gobierno. No, un proyecto de transformación del país en general, por eso dicen de la vida pública de México. Porque con la... Bueno, pues se hace eso, se logra a través del gobierno. Ah, sí, discúlpame, a eso te referías, sí, a través del gobierno. Ajá. La transformación no debería ser de la mano de todas las ideales, o sea, porque al final de cuentas, tanto los del PAN, los del PRD, Movimiento Ciudadano, PRI, todos conformamos este país. Podamos no estar de acuerdo, no estar en la misma sintonía de ideales, pero al final de cuentas, pues todos vamos a habitar ese país en los que se pretende hacer esta transformación. ¿No debería ser eso la política? O sea, el llegar a un acuerdo, el decir, en este momento de la historia del país, necesitamos ir hacia esta transformación. ¿No es esa la política? En lugar de decir,
pues ya somos la mayoría calificada, pues ahora sí, pues vámonos todos para allá. Ahora sí que sea lo que sea. En un contexto utópico, claro, pero en gente que no está dispuesta a renunciar a estos privilegios faraónicos que tuvieron durante tantos años, y esos son innegables, ¿no? Cuando vemos a los hombres, porque además son en su mayoría hombres, los hombres más ricos del mundo, y salían de empresas que eran paraestatales aquí en México, que según estaban en quiebra y de pronto ellos las tomaron y, wow, sorpresa, resulta que son de los más ricos del mundo. Entonces son personas que no tienen la empatía por decir, bueno, claro, cuando yo tengo tanto de más es porque mucha gente tiene mucho de menos. Entonces, no van a decir, es un poco lo que teóricamente se hablaba del socialismo utópico de Roberto Owen, ¿no? Que decía, apelemos al buen corazón de los patrones. Bueno, habrá quien sí lo tenga, pero la realidad nos dice que la mayoría de ellos no lo tienen. Entonces, si el pueblo, ahí sí la mayoría que se manifiesta a través del voto, está diciendo que quiere que siga este proyecto de nación, bueno, pues sí, ese es el momento. Mira, son las acciones que te llevan hacia un objetivo que beneficia a toda la población o a la mayor parte, tienen que ser temporales. Es la característica que, por ejemplo, la ONU le da a las acciones afirmativas. Te dice, todas estas instituciones, leyes que, por ejemplo, ahorita están para las mujeres, Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para las Mujeres, etcétera, tienen un carácter temporal. No quiere decir que ya el año que entra se van a cerrar, pero quiere decir que es temporal en lo que logras el objetivo superior. Entonces aquí es lo mismo, estas acciones se tienen que emprender. Claro que no se miran las más democráticas en el momento, pero a veces es necesario como medida temporal, transitoria, que te lleve al objetivo superior. ¿Y estas personas podrán realmente garantizar eso, que solamente sea temporal y que no sea ya permanente y volvamos a ese sistema presidencialista? Bueno, pero pues es que la gente está decidiendo. La gente, quiero decir, me refiero al pueblo, al electorado. La gente está decidiendo. Y lo vamos a ver, miren, ahorita sabemos cómo impacta el tema municipal. Una elección presidencial, hablando en términos electorales de votación, pues te arrasa, ¿no? Es como la ola López Obrador, la gente quiere al presidente y lo quiere mucho, entonces vota todo Morena y a lo mejor no se fija en los otros candidatos porque vota todo Morena. Pero la elección municipal también te juega, pues no en contra, pero quiero decir, en el otro sentido. La gente sí sabe, la gente sí te dice, a ese yo lo conozco, por ese no quiero. Sí quiero al presidente Andrés Manuel, pero ese que me pusieron no lo quiero. Estoy poniendo un ejemplo. Ajá. Entonces la gente sí sabe diferenciar, porque a veces seguimos en esta idea de que el pueblo es tonto, que va a hacer lo que le digan los medios. Y pues ustedes saben, y no solo saben, son ustedes la muestra de que los medios tradicionales pues ya dejaron hace mucho la hegemonía. Lo mismo pasa acá. Ajá. La gente que está ahí al frente, a lo mejor yo no te puedo decir, no, sí, son el nuevo Francisco y Madero, que tiene un compromiso con la democracia. Yo te lo podría decir, ajá, y a lo mejor después de un tiempo dice, no, vamos a reformar para que me quede otro rato, ajá, pero la gente misma es quien no lo va a permitir, ¿ves? Porque yo insisto, el pueblo es inteligente, el pueblo está informado. Lo he visto en estos días de recorrido, en mi caminar en busca del voto para el Distrito 12 de Pachuca, que la gente te dice, por ejemplo, ayer la gente hablándonos del debate presidencial y diciéndonos, no, es que cuando dijo tal cosa, cuando dijo tal otra. La semana pasada la gente diciendo, no, es que la televisora está enojada por lo del campo de golf. O sea, y es la gente que está trabajando en la construcción, en la jardinería, en la vía pública, que está en sus fonditas, de verdad. Y la gente está bien enterada. O sea, el pueblo no es tonto y creo que está más informado gracias a las redes sociales, sin duda. Bueno, perdón, vamos rapidísimo corte y regresamos con la pregunta de Osvaldo. ¿Sabes cuáles son los 8 supuestos establecidos en la Constitución que impiden a personas agresoras obtener una candidatura en estas elecciones? 1. Por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal. 2. Por atentar en contra de la libertad y seguridad sexual. 3. Por violentar el normal desarrollo psicosexual. 4. Por incurrir en violencia familiar. 5. Por violencia familiar equiparada o doméstica. 6. Por violación a la intimidad sexual. 7. Por violencia política contra las mujeres en razón de género,
en cualquiera de sus tipos y modalidades. 8. Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Así, cualquier persona que cuente con una sentencia firme por haber incurrido en alguno de estos supuestos no podrá obtener su registro para una candidatura, con lo que queda fuera de la contienda electoral del 2024. Gracias, regresamos, seguimos platicando con Tania Mesa Escorza, doctora en Ciencias Políticas, maestra de género, maestra en comunicación. Osvaldo, tenías una pregunta Sí, para la regresando un candidata. poquito a lo que es el voto de castigo y de continuar con esta transformación del país, pues se hablan de imposiciones y de chapulines. ¿Ellos van a aportar? Pues sí van a aportar. No, pues teniendo hueso hasta yo. También aportas. Gracias, Osvaldo. Qué amable. Gracias. ¿Son confiables después del pasado que tienen? Y voy a ser muy puntual y muy claro. Estoy hablando específicamente de Ricardo Crespo, que hace unos días hay una fotografía con ustedes previo al debate, y de Cuauhtémoc Ochoa, quienes tienen un pasado pues bastante reconocido con el Partido Revolucionario Institucional. Están convencidos de que ellos ahora sí son morenistas, que han purificado su corazón, y lo que no hicieron en esa época, en los próximos años, ahora sí van a ayudar al pueblo. Pues te voy a opinar por mí, porque no puedo opinar por nadie más. Eso lo decidirá el electorado. Eso lo decidirá el electorado. Y nosotros como partido político tendremos un aprendizaje a partir de eso. ¿Pero qué aportan? ¿Qué aporta alguien como Cuauhtémoc Ochoa al movimiento de Morena, del presidente de la República? Pues es a lo que me refiero. O sea, pues algo le está viendo su electorado, porque él ya ganó una elección. Ajá. Pero con otro partido. Pues sí, pero es la misma gente que lo está respaldando. O sea, es su electorado. Y nosotros, a mí se me haría soberbio de mi parte decir, sí aporta, no aporta. No, es la gente que va a votar por ellos. O que no va a votar por ellos. A eso me refiero. Con que nosotros, esta es una estrategia del partido. Ajá. Estamos sumando porque además es lo que, la indicación, bueno, lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho la doctora Claudia, que es un movimiento de puertas abiertas. Que bienvenidos, bienvenidas todas las personas que se quieran sumar, siempre y cuando abracen los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar. Ajá. Entonces, se abre el movimiento para la gente que quiera llegar. Si eso fue un error o fue un acierto, el pueblo nos lo demostrará a nosotros, Morena, en la próxima elección. ¿Pero cumplen con esos preceptos ellos dos específicamente? Vamos a ver si la gente lo considera así. Porque legalmente cumple con los preceptos. Vamos a ver si el electorado, no solo estoy hablando de ellos, estoy hablando de todos. Ajá. Es una estrategia a nivel nacional. Si es correcta o no es correcta, la gente nos lo va a decir en la próxima elección. Y si nos dice la gente que no era la estrategia correcta, nosotros tendremos que pagar que asumir ese costo y que puede llegar a ser alto o no, lo vamos a ver, pero confiamos en que es la gente la que nos va a marcar el rumbo del movimiento. Aquí tengo una duda. Usted comentaba antes de la pausa precisamente que la gente debe decidir y deciden obviamente en las urnas. Pero ¿qué validez tienen estas elecciones y la representatividad de quienes sean electos si el promedio de participación en las urnas es menor al 50% del electorado? Bueno, es que la gente que no vota también está manifestando una postura política y también debe ser escuchada y también debe ser tomada en cuenta. ¿Trabajarán ustedes para que la gente salga a las urnas precisamente? Sí, sí, definitivamente es lo que estamos haciendo en los recorridos. Yo te puedo decir en mi experiencia en estos días, la gente está muy contenta con el presidente. He de decir que poco, no digo que les importe, pero poco consideran trascendente lo local. Estoy hablando del distrito 12 de Pachuca. Seguramente en otras regiones será muy distinta la circunstancia. Ellos tienen claro que Morena les ha cumplido a nivel federal con el tema de los programas sociales, de la escuela es nuestra, de Sembrando Vida en las áreas ejidales. Entonces, a lo que voy es que la gente dice, sí, ya vi, no es un cheque en blanco. Morena me cumplió a nivel federal, vamos a ver en las diputaciones, en la presidencia municipal. ¿Y ahí qué pasará, candidata? Porque lo preguntaba yo al dirigente de Morena en Hidalgo, Marco Rico, se lo pregunté también aquí en entrevista a Ricardo Crespo,
¿Qué es lo que pasa con Morena y la Cuarta Transformación, específicamente en la capital hidalguense? Porque el gobierno del estado pues ya es morenista, pero no han logrado las diputaciones locales, 12 y 13 en esta legislatura, pues no fue Morena, fue una para Morena, una para el PRI. Para el PT y para el PRI. PT, perdón. Y la presidencia municipal pues fue priista. Entonces, ¿cómo lograrán sí tener las diputaciones? Pues estamos trabajando muy duro en ese tema. Claro que ayuda que ahora han pasado más tiempo en el gobierno federal, la gente ha visto más los beneficios, tenemos también, la gente está viendo los resultados del gobierno estatal, y eso es lo que, de verdad, porque es el sentir de la gente, ¿no? Les decimos, ya vieron ustedes cómo trabaja Morena en los gobiernos, bueno, denos la oportunidad, porque no conocen cómo trabaja Morena en el nivel más local, ¿no? En lo más cercano a la población, y la gente dice, sí, está bien, vamos a dar la oportunidad. ¿Qué es lo que ha encontrado usted en estos recorridos? ¿Cuáles son los principales temas que aquejan a la ciudadanía? Bueno, efectivamente, yo creo que como en todas las elecciones, la gente te habla de sus necesidades más inmediatas cuando no están satisfechas, ¿no? Una de ellas, pues, es sin duda el tema de la basura, el tema del agua, el tema de la seguridad. Esos son los 3 temas, pero hay secciones específicas que traen otra problemática más grande. Pero digamos, de manera general, esas son las 3 problemáticas. Es usted experta en temas de género, lo sabemos. ¿Qué propuestas tendrá en favor de las mujeres? ¿Qué es lo que falta en la legislación local? Bueno, faltan muchas cosas, pero yo creo que sobre todo esto que les comentaba a ustedes, que necesitamos hacer que estas leyes que están tan bonitas en el papel realmente aterricen, ¿no? En la realidad. Hay cosas que tienen que tener la perspectiva de género. Por ejemplo, en un encuentro con empresarias me decía, ¿qué va a hacer para impulsar las empresas de las mujeres? Pues no es nada más una ley específica para eso, porque ese es el tema de la transversalidad. Si nosotros le apostamos a las políticas de democratización de los cuidados, es decir, que la crianza de los hijos, el cuidar a los papás que son adultos mayores y que no hay un respaldo estatal para atenderlos, y que en las familias, no siempre, pero sí en la mayoría de las ocasiones, les toca a las mujeres cuidar, y los hijos hombres generalmente aportan dinero, a veces ni eso, y son las mujeres quienes cuidan a los padres enfermos, o alguien de la familia con discapacidad. O sea, todo eso lo tiene que resolver generalmente, no siempre, pero generalmente una mujer. Entonces, cuando sale a trabajar ya va agotada, ya son las dobles y triples jornadas. Entonces, no solamente son leyes específicas para el problema, sino para atender la raíz del problema. A eso nos referimos con que la Cuarta Transformación justamente lo que busca es un cambio radical, porque va a la raíz del problema. ¿Será entonces tiempo de las mujeres? Sí, sin duda. Este tiene que ser tiempo de las mujeres, porque vamos a tener la primera mujer presidenta después de más de 200 años, y porque es tiempo de las mujeres porque ha habido muchas mujeres atrás que han luchado. Entonces hoy a nosotras nos toca cosechar la lucha de hace 200 años de las mujeres por el poder. Hay que ser agradecidas siempre, ¿eh? No es porque por arte de magia ya es tiempo de las mujeres, no, es producto de la lucha de todas las que están atrás. Candidata, quisiera regresar un poquito al tema legislativo, que al final de cuentas es a donde usted se desempeñaría en caso de ser electa. Usted, como lo dijimos al inicio del programa, pues ha sido una gran académica, activista, en algún momento incluso postulada a ser ombudsperson del Estado. Como activista, en su opinión, ¿estos órganos autónomos como el INAI deberían fortalecerse o desaparecer? Pues yo creo que deberían, no podría decir fortalecerse, pero no como están ahorita. Yo creo que sí necesitan transformarse, porque la realidad es que sí dan resultados, pero a un costo muy elevado. Pero, por ejemplo, digo, no es secreto de nadie, el propio presidente lo ha dicho múltiples ocasiones, que pues los consejeros del INAI pues cobran muchísimo y no sirven pues prácticamente para nada, o que no dan los resultados deseados. Sin embargo, pues gracias a esos comisionados, y usted también en este ámbito periodístico, pues sabemos que a través del INAI pues, se han conocido muchísimos casos de corrupción en los gobiernos del PRI, PAN y antes de eso. Pero ¿realmente debería desaparecer esto? O sea, ¿realmente debería... el gobierno puede ser juez y parte? O sea, la Secretaría de la Función Pública puede ser
quien audite también al propio gobierno? Pues sí podría, pues para eso está la legislación. Si le apostamos a la honestidad, imagínate cuánto nos ahorraríamos. Yo no estoy diciendo, por eso, a la honestidad, claro, le tenemos que apostar a la honestidad, porque, a ver, como Fer, en este gobierno. mira, ¿tú te acuerdas, Fer, cuando nos decían hace cuántos años, 10, 12 años, decían, no, es que la violencia contra las mujeres nunca se va a acabar? Y dicen, bueno, pues con esa mentalidad, pues no, claro que nunca se va a acabar. A lo mejor no nos toca ver a nosotros que se acabe, pero si no empezamos a caminar hacia allá, pues las generaciones que vienen van a decir, ¿cómo los de hace 15, 20 años, lo mismo que pasa con el medio ambiente, cómo no empezaron antes, ¿no? Entonces, sí tenemos que trabajar hacia la honestidad, no decir, ay, el buen corazón, ojalá, pero otra vez estamos hablando de situaciones utópicas. Aquí lo ideal, bueno, lo ideal es que sigamos trabajando en el marco legal, porque desde luego, a ver, quiero decir, lo que hace el INAI es positivo, sí, es productivo, sí, pero es un costo muy alto. Creo que tendrían que reformarse, por eso digo, no pienso yo que desaparecer, pero tampoco fortalecerse como están. Pienso más bien que deberían... Reducirse sueldos, sí, reducirse exactamente. prestaciones. Así es, así es. Por ejemplo, apelando a la honestidad, pues hace 10 años en la Comisión de Derechos Humanos se reformó la ley y el que presidía la comisión en ese entonces se aumentó el sueldo para ganar como el gobernador. La actual presidenta, que llegó de la sociedad civil, prometió bajarse el sueldo porque era una ofensa para la gente tener el mismo nivel salarial del gobernador en un organismo público autónomo. Y no lo cumplió. Por eso digo, apelar a la honestidad. Pero es que, mira, yo creo que son compromisos personales, pero apelar a que la honestidad es la meta a la que tenemos que llegar. Hay que hacer reformas. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estuve de presidenta municipal interina durante 100 días, durante la pandemia, el sueldo era, desde mi humilde perspectiva, era muy alto. Entonces yo dije, me voy a bajar el sueldo, pero no era un proceso que se lograra hacer en 3 meses. Entonces, ¿yo qué hice? Yo de mi mismo sueldo, lo usaba para otras cosas en la presidencia. De ese sueldo se eliminaron, por ejemplo, entre otras cosas, un fondo revolvente que había para gastos del despacho. Ese existía y se sacaba de otro lado. Entonces yo eliminé ese fondo, ese sí se podía más fácilmente, sin pasar por cabildo, usar para otras cosas, y de mi sueldo salía, para otras cosas. No lo prometí, pero pues ya son convicciones personales. El tema es que la ley dice que los órganos autónomos tienen que tener cierta nivelación salarial. Creo que hay que ir a reformar la ley. Por eso, a eso me refiero con apostar a la honestidad, no a la honestidad de cada quien, sino a que el objetivo de las leyes, de la normativa, sea garantizar la honestidad. Podría ser que la próxima legislatura llegara y dijera, vamos a regular los salarios de los organismos públicos autónomos, porque pueden ser autónomos, pero no pueden ser abusivos. Y hacer que la presidenta de la comisión cumpla la promesa que hizo y no cumplió, por ejemplo, porque la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la presidencia, para no hablar porque han sido 3 antes que ella, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, a partir de la reforma de hace 10, 11 años, gana lo mismo que el gobernador del estado, lo cual no puede ser posible. Lo digo yo como persona. No quiere decir que no pueda ser posible, tan es posible que lo es. ¿Por qué? Porque así se reformó la ley, así lo aprobó la legislatura de hace 11 años. Bueno, no podría ser un compromiso de la legislatura que viene a decir, en consonancia, en congruencia con la austeridad del gobierno federal, decir, bueno, vamos a revisar todos los organismos autónomos y ponerles un tabulador acorde a sus funciones, ¿no? Que es el transparencia, derechos humanos, me falta, no recuerdan los demás, el anticorrupción, el electoral, no recuerdo. Que los demás están homologados a las secretarías de Estado. O sea, el único que sobresale por mucho es la Comisión de Derechos Humanos. ¿No tendría que haber ahí una regulación legislativa? En ese y en todos los casos, yo estoy de acuerdo. Finalmente es lo que hizo el presidente López Obrador cuando llegó a
de acuerdo a lo que estaba en sus posibilidades. Por ejemplo, con los organismos autónomos, pues no fue posible porque no estaba en sus manos. Pero recuerden que fue cuando los diputados y senadores se les redujo no solo el sueldo, sino todos los... Sí, no, eso tiene que ser a través del Congreso. Así es, así es. No del Ejecutivo. Sí, sin duda, estoy de acuerdo. Y no podría yo hablar por todo el Congreso, pero por mí sí, y me parece que tenemos que estar en congruencia. Porque lo que dice el presidente, no puede haber un gobierno rico y pueblo pobre, habiendo tantas necesidades. O sea, el dinero no puede seguirse yendo a cosas que no están dando los resultados esperados. Sí resultados, pero que se podrían obtener de otra manera. Vaya, es esta visión empresarial, ¿no? Que de pronto a la derecha le gusta tanto. Imagínense si en sus empresas estuvieran metiéndole mucho dinero a algo que da poquitos resultados, ya ellos hubieran hecho una modificación. Pues es lo mismo acá, no desaparecer, pero sí hacer una modificación. ¿Y no sería un tema más, no tanto como del salario que perciben, sino de los perfiles y de las obligaciones que tienen por ley? Robustecerlos, porque, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, pues, ¿qué es lo único que hace? Emitir recomendaciones. Y de ahí no pasa, como en el Congreso local, se hacen exhortos, que, pues, como se dice coloquialmente, son llamados a misa, y de ahí quien lo cumpla, que bueno, y el que no, pues no pasa nada. ¿No se tendría que robustecer precisamente las atribuciones de estos organismos autónomos? Sí, yo pienso que bueno, es una de las estrategias, pero es la que desde mi formación y mi trayectoria yo percibo, yo vislumbro, es el tema de la Ley General de Víctimas. Ajá. Porque tú tienes la comisión, tienes en general los organismos, los órganos autónomos. Si el tema de emitir una recomendación, uno diría, y eso es todo con la víctima, lo más que vas a lograr apelando a la buena voluntad del funcionariado que haya violado los derechos es una disculpa pública. Pero la ley dice que hay que reparar el daño, y en esa reparación viene también el tema económico. Ajá. Entonces, en el momento en que no solo a la comisión, a todos los organismos le digan, también tienes que reparar el daño, entonces te aseguro que muchas cosas se van a reestructurar justo porque el dinero ya se tiene que enfocar en otro sentido. Ahí no vendría un poquito más el hecho de fortalecer precisamente estos órganos, el que realmente tengan dientes, por así decirlo, para hacer algo, porque por ejemplo, como usted dice bien, la Comisión de Derechos Humanos, el INAI, el ITAI, lo que sea, porque pueden decir, sí hubo corrupción, o sí hubo este abuso de poder de algún funcionario, pero pues ya, o sea, ellos realmente no pueden hacer nada. Se da vista tal vez a los órganos internos de control, a la ACE o a cualquier, pero pues volvemos como cuando fue la Casa Blanca, ¿no? La Secretaría de la Función Pública investigando a la que entonces era la primera dama, ¿no? Entonces, pues no pasa nada. ¿No sería mejor fortalecerlos y que realmente cumplan la función para la que fueron hechos? Lo que pasa es que efectivamente la facultad legal de impartir la justicia, pues no la tienen los órganos, la tendría la Fiscalía, ¿no? Entonces, bueno, la Procuraduría, próximamente Fiscalía, ¿no? Esa parte sí creo que debe recaer allí y en el Poder Judicial, en caso de que el tema lo amerite. Creo que sí necesitamos reestructurarlo en general, no solamente el ITAI y eso, más que darles dientes, porque de verdad darles dientes sería darles una facultad que corresponde a otro poder, creo que sí sería la reestructuración y que tenga que ver con el tema económico. A la próxima legislatura le va a tocar, hablando de la Fiscalía, la transición, como se le llama. Ese va a ser un trompo que va a estar bueno, a ver quién se lo va a echar, como se decía antes. Vamos rápido a pausa y regresamos para cerrar el programa. Tu credencial para votar venció el 31 de diciembre de 2023 y no pudiste actualizarla. No te preocupes, el INE amplió la vigencia de las credenciales 2023 para garantizar que nadie se quede sin participar este 2 de junio. Recuerda que, a partir de ahora y hasta el 2 de junio, tu credencial no solo será válida como identificación oficial, sino que también te permitirá ser parte de la lista nominal de electores que podrán ejercer su voto en las próximas elecciones. No te quedes fuera y participa, porque tu decisión es importante en estas elecciones. El tiempo de los Censos Económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI visitará tu empresa. Ten a la mano información que cuente las actividades principales de tu negocio, como por ejemplo,
¿Qué necesitas comprar para tu negocio? ¿Cuáles son tus principales insumos? ¿En qué sector te desarrollas y con cuáles tienes más relación? Recuerda, la información de tu negocio será estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024. Gracias, regresamos ya para el último bloque aquí en la entrevista con la doctora Tania Mesa Escorza, candidata a diputada local por el distrito de Pachuca por Morena. Doctora, estábamos aquí encarecidamente platicando el tema de los salarios de los organismos públicos, de todos esos que son los llamados la burocracia dorada, así como los bautizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿En el Congreso hay burocracia dorada? Sí, sin duda. ¿Qué van a hacer cuando lleguen ahí y se encuentren, por ejemplo, que a partir del mes de mayo del año pasado se aumentaron los diputados? Cuando era presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Julio Valera, se aumentaron 50,000 pesos en el rubro de gestión. Ganaban 50,000 pesos, bueno, no ganaban, percibían 50,000 pesos para el rubro de gestión y otro tantito, o sea, son ya 100,000. Es decir, cada diputado recibe entre dieta, gestión, apoyo para asesores y no sé qué otra cosa se le llama, ¿no? Ya no recuerdo el término concreto que está previsto, poquito más de 200,000 pesos. ¿Es un exceso eso o está bien? Vamos a llegar y a ver si está correctamente sustentado, ¿no? Ese es lo primero. Segundo, a ver si el uso que se dio durante este tiempo fue efectivamente, porque no es que cada diputado gane 200,000 pesos, es que tiene eso para salarios de su equipo, para su salario, para la operación. Por ejemplo, los que no viven aquí, ¿no? Los que no viven en la sede del Congreso, es para trasladarse a sus regiones, para gestionar con... O sea, eso hay que dejarlo claro, porque de pronto pudiera parecer que un diputado gana 200,000 pesos y eso no lo ganan ni los federales, ¿no? Entonces, eso hay que ver si ese incremento del que hablas se realizó conforme a una normativa, si tiene sustento legal. Pero sobre todo, ¿en qué se está usando? Pues es lo mismo que hablábamos de los organismos autónomos, ¿no? De los órganos, ajá. Pero hay que ver en si se está ocupando correctamente, si hay una comprobación o si no, si se pide una comprobación simple, porque te voy a decir algo, yo vengo ahorita del Poder Ejecutivo, de trabajar en el Poder Ejecutivo. El nivel de observación de los órganos internos de control, de la auditoría, de la Secretaría de la Contraloría, es de verdad tremendo. Yo no sé en otras secretarías, pero en la que yo estaba, era imposible mover un peso para acá que no tuvieras autorizado por el Congreso. ¿Por qué? Porque teníamos una fiscalización y todo es conforme a la ley. Ajá. Entonces, ahí donde yo estuve, siempre tuvimos muy buenos resultados en cuanto a las evaluaciones. ¿Justo por qué? Porque seguíamos la normativa. Ajá. Entonces, yo creo que hay que ver si acá está siendo correctamente normado, pero es algo de lo que no puedo hablar todavía porque todavía no llego y no tengo acceso a comprobarlo. Bueno, pero lo que sí te puedo decir... Ajá, ya en el hipotético caso que es lo más seguro de que ganes la elección. Muchas gracias, Fernando, que así sea. Pero lo que sí te puedo decir es que es algo que se tiene que revisar, sin duda. Si es necesario, si no es necesario y sobre todo, si se está usando correctamente. Es lo que yo te podría decir, sin más pruebas en este momento, es lo que yo podría decir hasta ahorita. Pues sí, porque, bueno, pues el promedio de los legisladores, también de acuerdo a sus comisiones, a su propia formación, a sus asesores, a todo, pues ese para las gestiones que hace con la gente, incluso los que no son electos, los que llegan por la vía plurinominal, que también tienen esos compromisos, ¿no? También salen a campo, también van con la gente, también reciben peticiones, también las tienen que solventar y atender. Pero pareciera que fue un aumento un tanto desproporcionado, ¿no? Pero bueno, vamos a esperarlo. Y pues ya próximamente en la elección se verá, ¿no? Porque yo insisto, pues sí, pero vamos a
a ponerlo ya en el campo porque pues, parece ser que esto ya va a ser nada más pues, un trámite, ¿no? Al menos eso aparece en todas las encuestas. Gracias, Fernando. Hay que decretarlo. Varias preguntas van a quedar al aire. ¿Grupo Universidad también es la 4T? Yo creo que quien llegue al movimiento tiene que ceñirse a los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar. Si los cumplen, son 4T, si no los cumplen. ¿A partir de que llegan o históricamente? No, bueno, para ser parte de la 4T, pues sí, a partir de que llegan, ¿no? Ojalá pudiéramos fiscalizar la anterior. Ajá. Pero sí, hay borrón y cuenta nueva, pero hay que fiscalizar que sea real. No es nada más, ya llegué, ya no miento, no robo, no. O sea, no. Sí hay un compromiso. Sí tiene que haber un compromiso. Está, bueno, por ejemplo, a nivel federal, pues la alianza que lleva, que candidatea a la doctora Sheinbaum para la presidencia de la República, pues incluye al PT. Pero aquí en Hidalgo no, y son las circunstancias específicas de cada lugar. Aquí tenemos las nuestras muy particulares, y entre ellas está precisamente, el grupo que ya estuvo en el PAN, ya estuvo en el PRI, ya estuvo en el PRD, ya estuvo en el Verde, en no sé, 5 o 6, uno que nuevo iba a ser este partido, bueno, pero aquí en particular, por ejemplo, ayer veíamos a candidatos a diputados, a senadores del Partido del Trabajo, pidiendo que el gobierno del Estado saque las manos de las elecciones. ¿Tiene el gobierno del Estado las manos en las elecciones? No, claro que no. De algún modo, claro que no. A través de alguna cosa, algún mecanismo, algo, o en razón a qué. No, pues quien acusa está obligado a probar, ¿no? Yo te puedo decir que no, y en mi caso les invitaría incluso, si ustedes quieren comprobarlo, a que un día vayan conmigo para que vean la absoluta pobreza franciscana de mi campaña. O sea, dices, no hay manera en que el gobierno tenga las manos metidas aquí. No. Así es, no hay recursos extras. No hay recursos extras, es la verdad. Porque además, te voy a decir, en el caso de mi campaña, bueno, no hay recursos, porque el organismo electoral, el IE, es muy estricto con la fiscalización, y está bien que así sea. Porque incluso la gente que te dona tiempo de su trabajo, o la gente que te dice, oiga, yo le puedo donar, no sé, lo que tú me digas, unas tortas para que coman, todo eso entra a la fiscalización. Aunque la gente te lo regale, aunque digas, oiga, pero yo traigo mi propio vehículo, ¿no? No, entra la fiscalización. Entonces, de pronto, por ejemplo, nosotros tenemos, ya en términos reales, tenemos alrededor de 2 millones para gastarlos, pero no es que tengamos los 2 millones y sí tengan, yo reparto, no es así, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, ¿cuánto fueron las tortas de hoy? A ver, ¿cuánto? Y eso se va sumando. Tengo gasolina, equipo de voluntarios que trabajan, si llegan a trabajar más de las 8 horas que te permiten, una gorra, una playera, aunque alguien te las haya donado, el valor entra en la fiscalización, y yo creo que es correcto. Es correcto porque eso nos impide que haya estas campañas que de pronto dices, pero ¿de dónde salieron tantas cosas que serían imposibles con la prerrogativa que te da el Instituto Electoral? O como quienes ya están en campaña sin estarlo, ¿no? Por ejemplo. Y ya hacen actos, celebran fiestas de cumpleaños a los baches en las calles y eventos así de otra naturaleza sin siquiera estar en campaña. O sea, eso pues no entra en la fiscalización. No, porque si no están registrados, no entra. Y entonces a eso me refiero con que no hay manera, de verdad. Y las personas que me han hecho favor de recibirme en los barrios y colonias del Distrito 12 les pueden decir cómo llegamos nosotros y con qué austeridad vamos. Y dicen, no, qué barbaridad. Aquí de ninguna manera hay dinero del gobierno. ¿Por qué no? Estamos con total austeridad. Ni en los barrios hay dinero del gobierno. No, pero para las campañas, no, pues digo, no para las campañas, ¿no? En los barrios, pues sí, pues es parte de la labor del Ejecutivo, pero en las campañas, no. ¿En qué barrios ha estado la campaña de Tania Mesa? Bueno, ahorita hemos estado enfocando en los barrios que están más hacia el sur. Estuvimos en
en el Tezontle, en Matilde, en San Antonio, en el Cedoria. En el Cedoria ya fuimos incluso 3 veces porque tiene una problemática muy particular el Cedoria. Vamos a estar en Villas de Pachuca. ¿Qué problemática tiene? El tema de las adicciones es mucho más fuerte que en otros lugares de Pachuca. Y eso desencadena otras problemáticas, ustedes lo saben, ¿no? No es nada más... no es así como... Sí, exactamente. Exacto, sí. Y entre los jóvenes. Entonces, algo que se tiene que ir a la raíz del problema. No es nada más lo que están ocasionando aquí y ahora, no. Hay que ir a la raíz del problema porque no se debe criminalizar a los jóvenes. El arbolito. ¿Ya fuiste al arbolito? No, distrito de mi compañero Andrés Velázquez, ajá. Sí, cierto. Pero Bueno, sí habrá es que en preguntarle San si ya fue Martín. por allá, porque no se ha visto. Ya fue por allá. ¿Sí? Sí. Ya. Digo yo porque pues, por allá tengo mis raíces, pero qué bueno que ya se presentó. Sí, así es, mi querida Fernanda. Pero sí, hay problemáticas compartidas, pero sí hay otras específicas que, esta, por ejemplo, que les digo, ¿no? Que en Cedoria, pero hay una organización vecinal importante, entonces, ahí en Cedoria, precisamente porque están viendo, son cosas que además comentan que crecieron sin que ellos se percataran durante el tiempo de confinamiento de la Yo pandemia. recuerdo, y así rápidamente la anécdota, cuando fui reportero hace 24 años, tenía yo entre mis asignaciones la primera Secretaría de Seguridad Pública que hubo en Pachuca, que fue creada en el gobierno del panista José Antonio Tellería. El primer secretario de Seguridad Pública fue Francisco Armenta Serrano, y él estableció un plan de vigilancia en el Juan Cedoria, porque ya había ese problema de adicciones, de violencia, de delincuencia, con una banda o pandilla que se le llamaba los Safaris. Hace un cuarto de siglo, o sea, no ha cambiado, no ha mejorado, no ha habido alguna acción ahí entre todos los gobiernos municipales que ha habido. Pues no hay el tema de pandillas en este momento, pero sí es que, mira, quienes tenemos hijos adolescentes, tú lo sabes, el confinamiento fue duro. En el tema o sea, para toda la gente, pero hablo específicamente para las adolescencias, ¿no? Que estar encerrados no solamente es ahora, es que está en manos del crimen organizado, es presa fácil, no, hubo incluso desajustes emocionales, ¿no? Daños incluso a la salud mental por el encierro, por la no socialización, por mucho tiempo en los dispositivos tecnológicos. Entonces, son personas que entraron a la pandemia siendo niños, ahí les agarra el tránsito a la adolescencia, entonces no han socializado mucho y de pronto salen y pues sí, con mayor razón y con estos desajustes, episodios de depresión, de ansiedad, pues sí son todavía presa más fácil para el tema del narcomenudeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que haya una pandilla específicamente, pero es como una persona con adicción aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, y de pronto crece el problema, no porque estén juntas todas esas personas. Entonces, es una problemática distinta y que hay que atender con cultura, deporte y educación. Bueno, ya nos vamos. Antes de irnos y de tu mensaje donde nos dirás cómo va tu campaña y qué sigue para tu campaña, una pregunta rápido, compañeros. Osvaldo. Sí, hablabas de que la gente ya distingue o ya conoce a los candidatos. Andrés Velázquez Vázquez tiene enfrente a Adolfo Pontigo Loyola, que considero que es un poco más reconocido en la ciudad y en la capital, y lo mismo con Jorge Reyes, que enfrente va a tener a Benjamín Rico. ¿Esto va a dificultar estas elecciones? ¿Llegaría tanto Pontigo como Benjamín a ocupar los cargos a los que están aspirando? Yo creo que no. La gente está convencida de que quiere darle la oportunidad a Morena. Y mis compañeros, yo difiero en que no sean conocidos. Andrés es una persona que tiene muchos años trabajando el tema rural en Pachuca, que de pronto pareciera que es la capital, que es la metrópoli, pero no. El tema del ejido, el tema de los barrios y colonias de personas migrantes del contexto rural hacia la ciudad, también lo hace una persona que está muy posicionada. Y no, sin duda la gente tiene claro que la transformación es con Morena. Gracias. Beto. Candidata, para cerrar, sabemos que el distrito es grande, no se puede recorrer tan rápido, ni menos en tan poco tiempo.
¿Qué le dice a la ciudadanía por qué votar por Tania Mesa? Bueno, porque soy una persona que viene de abajo, que vive también en un barrio popular, que también corretea la pipa cuando no hay agua, que también padece el tema de la basura, y que he estado sobre todo muchos años en el activismo de la sociedad civil. Tengo 20 años como maestra formando estudiantes a nivel universitario en Pachuca, principalmente en otros lugares, pero también sobre todo en Pachuca, y que soy una persona de a pie, una persona de abajo, que los cargos que he tenido, las oportunidades que he tenido, que han sido recientes, pues no me he enriquecido, no he mentido, no he robado, no he traicionado, y que tengo muchos, muchos años en la izquierda, que mi familia es de izquierda, y que pues les pido el voto de confianza a partir de los resultados que han visto con el presidente de la República y con el gobernador Julio Menchaca. Héctor. Candidata, lo que nos mencionaba en sus recorridos de temas álgidos que todos sabemos y que yo creo que nos aqueja a todo el país, seguridad, educación, salud, pero ahorita muy en específico, y yo creo que en la capital, el tema del agua. Hoy en la mañana veía una nota que el Cutzamala está en un nivel crítico que jamás se había visto. Incluso Valle de Bravo está en los mismos. Pachuca, con la misma Conagua, reporta una sequía extrema en Hidalgo. Y sin embargo, sabemos que no depende del gobierno estatal, pero la propia Conagua ha dicho tiene planes de a lo mejor llevar agua al Estado de México, a la Ciudad de México para abastecerla. Usted como virtual candidata, ¿alzaría la voz a pesar de que estas dependencias están en las manos del partido que usted representa e incluso la Ciudad de México, Edomex y el Estado de Hidalgo gobernadas por Morena? O sea, ¿usted levantaría la voz, o pues es una decisión federal? Levantaría la voz sin duda. El agua es un bien común, el agua no le pertenece a un estado u otro, pero si el agua se va a ir de aquí, que sea una vez que se ha satisfecho la necesidad del estado de Hidalgo. Y una vez que el agua que ya se haya distribuido entre el pueblo de Hidalgo, y si queda, claro que sí, porque el agua no le pertenece a alguien en específico, y así como alguna mana en el estado de Hidalgo, sobre todo en el sur del estado, pero también hay alguna que nos llega de otros estados de más arriba, entonces sí, y no nos quejamos allí. Entonces sí, claro, si se la van a llevar sin ninguna planeación estratégica y sin considerar a la gente de Hidalgo, claro que levantaré la voz. Doctora, pues agradecerte, yo te reconozco, te agradezco tu presencia, la apertura, créeme que no todos en tu partido la tienen, de enfrentar una pregunta con la solvencia con lo que tú lo haces. Te agradecemos mucho tu presencia. Y bueno, pues ¿qué sigue para tu campaña? ¿Por dónde vas a andar? Y pues lo que nos quieras comentar para cerrar. Pues voy a seguir recorriendo el distrito 12, que es una parte de lo que sería el centro geográficamente, no el centro histórico, pero ya digamos del tamaño en que creció Pachuca, digamos de Santa Julia hacia el sur. Estamos caminando a ras de suelo, somos una campaña o somos una candidatura sin recursos, sin ostentosidad. Estamos yendo a hablar con la gente, a platicar con los vecinos, a tocar la puerta, a hablar de los proyectos del presidente López Obrador, pero también de lo que falta y lo que quieren que construyamos en colectivo. Nos vamos a ir hacia el sur, que tiene una problemática muy distinta, es de personas migrantes mucho más recientes. Finalmente Pachuca y pues prácticamente todo México y el mundo está construido de migrantes, ¿no? De migraciones en algún momento, pero hay quienes, nuestras familias llegaron hace 150 años a Pachuca y hay quienes tienen 20 o 10 años que llegaron y que generalmente viven hacia el sur de la ciudad, hacia el poniente de Mineral de la Reforma, que también es donde nos toca a nosotros, en este distrito 12, y estamos yendo a platicar las necesidades. Yo las sé de antemano, pero estamos de todas formas intercambiando ideas, sobre todo propuestas de solución. Y les agradecemos mucho el respaldo que le dan a Morena como movimiento de regeneración nacional y como el partido que encabeza la cuarta transformación en el estado de Hidalgo. Muy bien, pues muchas gracias compañeros, gracias producción. Aquí estaremos para próximas entrevistas. Por lo pronto, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Pásenla bien.